Tengan ustedes muy buenas noches, mi nombre es Mauricio Zárate y estamos en una nueva entrega de Cuarentena Política, plataforma de debate político del CONADE. Hoy hablaremos de un tema que nos preocupa a todos los bolivianos, que es cuál es la situación laboral, cuál es la situación de los empleos frente a la cuarentena, frente al COVID-19. Como es bien sabido, tanto desde el punto de vista de diferentes sindicatos, de diferentes empresas, se han manifestado incluso más de 1000 despidos solamente en algunas empresas. En otras empresas extremadamente grandes se llegan incluso a temas de 150 despidos. Al respecto, Noticias Obreras, el portal de Noticias Obreras, reportó el despido de más de 40 personas en diferentes empresas y de más de 150 despidos en el sector hotelero. Al respecto, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia ha manifestado que los créditos y las facilidades de créditos otorgados por el gobierno central y por los bancos no han sido lo suficientemente eficaces para llegar a servir como un colchón que evite la situación laboral que estamos viviendo en el país. Considerando esto, es que empezamos con el debate de lo que viene a ser la situación laboral en tiempos de COVID. Para eso, hemos invitado a 3 personas. La investigadora y académica Erika Rivera, el abogado Gonzalo Rodríguez y Vicente Pascosillo, que me parece que se acaba de salir, pero que enseguida estoy seguro retornará como parte representante del sector de sindicatos. Me gustaría empezar contigo, Gonzalo. ¿Qué tan difícil es prescindir de un trabajador de manera formal, incluso más allá de los tiempos de la pandemia? Incluso más allá de lo que vienen a ser estos tiempos. ¿Es fácil, es difícil prescindir de un trabajador? ¿Cuáles son las condiciones laborales que se tienen para esto? Por favor, Gonzalo. Gracias, Mauricio. Un saludo cordial. Lo mismo, por favor, a Erika y ojalá se pueda incorporar el compañero Vicente Pacosillo. La pregunta que formulas es desafiante, ¿no? Es decir, ¿qué debieran hacer los empresarios para despedir trabajadores? Pero esto suena un poquito duro, ¿no? Porque lo que busca la sociedad y los trabajadores es cómo podríamos preservar las fuentes de trabajo y, por tanto, yo cambiaría el tono de la pregunta, si me permites, en términos de cuán difícil es ahora mantener fuentes de trabajo frente a un hecho inesperado con terribles consecuencias en lo económico y social. Y en ese sentido, el drama va creciendo, ¿no? Definitivamente en Bolivia y en el mundo está claro que la tendencia a la reducción del empleo, a la transformación del empleo, es prácticamente irrefrenable, no hay forma de parar, y lo que debiéramos prever es que la adecuación sea lo menos traumática posible y sobre todo no implique una crisis social, es decir, que la inseguridad en el empleo, el trabajador, las familias de los trabajadores lo vean como una catástrofe y en consecuencia se generen conflictos sociales. Entonces aquí hay un múltiple desafío. Desde el punto de vista legal, en el país hay una normativa que protege la estabilidad laboral, de ello entraremos tal vez con más detalle hacia adelante, y por tanto va a haber muchos procesos administrativos o judiciales que van a obligar a la parte empleadora a destituir trabajadores, pero al margen de esta fase legal, lógicamente está el hecho económico de mercado, de la cadena de suministros, está el hecho de que hay rubros de la economía que van a quedar definitivamente afectados y que hay que transitar hacia otro tipo de actividad económica. Prácticamente hay que buscar una especie de equilibrios entre lo jurídico, lo político, lo económico, las nuevas perspectivas que tiene la sociedad. Excelente, muchas gracias, Gonzalo. Al respecto, Erika, ya entendiendo cuál es el rol del Estado, ¿cuáles son los mecanismos institucionales que tiene que desplegar el Estado para evitar un despido masivo de personal? Muy buenas noches, Mauricio Zárate, a los panelistas que nos acompañan y a quienes nos escuchan por la red. Asimismo,
Un infinito agradecimiento a Gonzalo Carrera, quien me ha impulsado a reflexionar sobre la temática que abordaremos en este programa. La situación creada por la pandemia del coronavirus ha resultado extremadamente compleja a nivel mundial. Bolivia no escapa a esta caracterización. Además, se trata de una constelación única a nivel planetario. Además, como ya lo ha señalado la Organización Internacional del Trabajo, que desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, es la peor crisis que le ha tocado enfrentar a nuestra humanidad. Es en este sentido, ¿no?, que además de tratarse, como ya dije, de una constelación única a nivel planetario, que impide respuestas simples y pronósticos claros para el futuro. Dada la naturaleza tan excepcional de este fenómeno en la historia contemporánea, se puede afirmar que la pandemia ha generado una situación catastrófica y confusa sobre el terreno económico y el campo laboral. Esto puede durar meses y tal vez años. Nos encontramos ante una incertidumbre que nos lleva a una primera pregunta. ¿Se podrán aplicar leyes y acuerdos entre partes en la dimensión laboral a la vista de una muy probable contracción general y severa de todas las actividades económicas? Y de ahí se deriva la segunda cuestión: ¿tendrán vigencia plena nuestros conocimientos, intenciones y proyectos frente a una crisis económica y hasta cultural de una magnitud insospechada hace pocos meses? Finalmente, debo mencionar que la incertidumbre se complica en el caso boliviano por la proximidad de elecciones generales, cuyos resultados y consecuencias no se pueden avisorar hoy en día. Considero pertinente la opinión escéptica ante la capacidad de cualquiera de las fuerzas contendientes para captar la complejidad de la crisis y para proponer soluciones idóneas en el corto y mediano plazo. Hasta acá yo plantearía tu pregunta como una pequeña introducción, pero a la vez también me gustaría explicitar la situación empresarial y la dificultad de pronósticos. Si tú me permites continuar o prefieres que me detenga. No, por favor, continúe. Bien, por lo expuesto hasta el momento, Bolivia se ha destacado siempre por la profusión de instrumentos legales que tienen siempre rasgos muy progresistas, pero que se adecúan difícilmente a la situación contemporánea y a los rápidos cambios que actualmente se dan precisamente en el campo de la economía, el comercio y el trabajo. Nuestra Ley General del Trabajo nació como un decreto supremo en 1939 y en 1942 fue elevada al rango de ley. Menciono este hecho porque esta ley de índole proteccionista con respecto a los trabajadores fue promulgada por una coalición gubernamental de liberales y republicanos. Es decir, todos los gobiernos desde entonces han preservado el carácter proteccionista de la legislación laboral, muy favorable al estamento de los trabajadores. Este es un aspecto neurálgico del problema contenido en la pregunta. Casi todos los expertos que escriben sobre esta temática y los analistas en los foros públicos han señalado que la falta de flexibilización laboral es uno de los obstáculos que impiden a nuestro país desplegar instrumentos legales y medidas institucionales modernas y acordes con los avances tecnológicos contemporáneos. La imposibilidad de una reestructuración del personal según criterios de desempeño técnico
tiene que ver directamente con la continuada vigencia de leyes y reglamentos que prohíben todo tipo de desvinculación. Lo que estamos reflexionando hoy, el despido de trabajadores con conocimientos anticuados y también dificultan una nueva configuración salarial de acuerdo a una formación profesional contemporánea. La flexibilización laboral es en los países desarrollados una de las manifestaciones, podemos decir, no solamente, o por el contrario, yo diría una manifestación central, o es una de las manifestaciones centrales de un sistema social que apuesta por la permanente modernización y tecnificación del aparato productivo. En Bolivia, la mencionada Ley del Trabajo, en su artículo 16, y la actual Constitución Política del Estado, el artículo 49, numeral 3, prohíben taxativamente todo despido injustificado y las decisiones del Ministerio del Trabajo y de los juzgados correspondientes han interpretado siempre la calificación de injustificados de un modo adverso a las decisiones empresariales. Una posibilidad reside en que nuestras instituciones modifiquen los reglamentos vigentes, permitiendo o facilitando una concepción actual de la dimensión laboral que permita el teletrabajo, las Un minuto, por favor, Erika. áreas temporales de salarios, los arreglos voluntarios entre partes, la reducción temporal de la jornada temporal, la postergación de los pagos salariales por unos meses y otras medidas de emergencia. Bueno, como me queda un minuto, quiero hacer énfasis en que si bien existe la autonomía de la voluntad en las relaciones obrero-patronales, obrero-empresariales, la dificultad está que pese a esos acuerdos, no se puede ir más allá, o sea, de la ley, por más de que se llegue a acuerdos por la autonomía de la voluntad. Si estos inciden en el no cumplimiento de las leyes tal cual específicas las he mencionado, estas no tienen valor alguno y por supuesto uno de los factores que son importantes en la triangulación empleadores, el empleador no quede en desventaja por este principio tradicional laboral en nuestro país, porque no debemos olvidar en nuestras reflexiones la importancia de la triangulación, tanto o sea, el gobierno, el empleador y los empleadores, tal cual se ha ido desarrollando a través de los organismos internacionales como la OIT. Perfecto, muchas gracias, Erika. Quizás como una pequeña pregunta en este primer bloque. Gonzalo, lo que nos explicó Erika, que es totalmente cierto además, respecto a que las leyes laborales, la legislación laboral en el país, sí es muy a favor sí es muy a favor del empleado, incluso por un principio de derecho laboral, sí dificulta el tema de la formalidad en Bolivia, considerando que más del 70% de las personas hábiles para ser trabajadores trabajan en la informalidad. Tenemos una informalidad de más del 70%. Gonzalo, ¿tú crees que esto en parte viene a ser una consecuencia de lo protectora que es la legislación laboral en Bolivia? Yo creo que hay una ligereza en la apreciación que en el mundo, digamos, académico se ha generado, ¿no? Pensar que la Ley General del Trabajo es la soga que está ahogando al empresariado boliviano. No es verdad. El 21060 se decretó y se aplicó con la misma Ley General del Trabajo en vigencia, ¿no? Si uno lee el artículo 55 del 21060 y la famosa relocalización decía, ¿no?, se establece la libertad de contratación y decisión de contratos en conformidad a las previsiones de la Ley General del Trabajo. Entonces, no fue óbice la Ley General del Trabajo para hacer lo que hicieron, lamentablemente, en esa época. Yo digo lo que hicieron como algo lamentable porque fueron miles y miles de familias afectadas que no fueron relocalizadas, sino simplemente despedidas. Entonces, no hay una traba de la Ley General del Trabajo.
Lo que sí hay en el mundo es un desarrollo progresivo, proteccionista, pero no de las legislaciones nacionales únicamente, sino de las normas internacionales. Las constituciones políticas del Estado en diferentes países han cambiado sus conceptos. Ya no se habla como se hablaba el siglo pasado, cuando surgió la Ley General del Trabajo en 1938, de simplemente el derecho al trabajo. Ahora se habla del derecho al trabajo digno. Y esa categoría, en palabras del OIT, es trabajo decente, que implica estabilidad laboral. Y eso está en nuestra Constitución. Entonces, por tanto, el problema no es la Ley General del Trabajo, sería la Constitución el problema. Pero la Constitución nos dice estos derechos y beneficios que reconoce la Constitución, y también los deberes, por cierto, se deben aplicar e interpretar a la luz de los tratados sobre derechos humanos. Y encontramos ahí que América del Norte, Centroamérica y el Sur han aprobado el protocolo de San Salvador que Bolivia ha ratificado a fines del 2005. Y en ese protocolo de San Salvador, el artículo 7, que es un tratado adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos, está claramente establecido que se tiene el derecho, frente a un despido injustificado, a cobrar un beneficio social, algo que establezca las leyes, que está también vigente en el país, o a la readmisión en el empleo. Entonces llegaremos a la consecuencia, aquí el problema es los derechos humanos. Entonces matemos a los derechos humanos. No va por ahí la figura. Yo creo que tiene que ir por una vía de concertación en el marco del respeto a la ley. No se olviden que a la luz de estos conceptos constitucionales y de derechos humanos se sigue produciendo normas que van más allá de la Ley General del Trabajo. Las normas que están establecidas a partir de la emergencia sanitaria y las cuarentenas, primero total y después dinámica, establecen justamente la prohibición del despido. Y hay una ley, la ley 1300, que se aprobó recientemente, que claramente señala que la pandemia no es causal de despido. Entonces, no es que la Ley General del Trabajo lo dice ahora la ley 1300, y que llega a reforzar el concepto constitucional de estabilidad laboral. Entonces, aquí tendrían que fusilar a la ley 1300 y a la Constitución Política del Estado y de paso al Protocolo de San Salvador. Pero estos mismos elementos normativos que se reglamentan mediante decretos establece que se respeta los acuerdos laborales. ¿Qué significa esto? Que en la concepción de los derechos humanos no es que necesariamente una vez que se produce un despido sin justa causa, el trabajador únicamente tuviera la vía de ser destituido. Le da dos opciones. Si está de acuerdo con el despido, acepta el despido y cobra sus beneficios sociales. Pero si cree que tiene urgencia de mantenerse en el empleo, entonces tramita administrativamente ante el Ministerio del Trabajo su reincorporación, irá a la vía constitucional o a la vía judicial ordinaria y logrará su reincorporación. Entonces aquí hay opciones sobre las que tendrían que los mismos empresarios trabajar. Ha habido una especie de oferta las primeras semanas de crisis sanitaria, ha habido una oferta. Un minuto, por favor, Gonzalo. Masivos que señalaban que pueden ayudar a que los empresarios readjuden sus empresas bajo la figura de catástrofe natural o caso fortuito. Con la ley 1300 eso ya no funciona, eso no funciona y por tanto más bien tiene que ir por otra vía y en la próxima intervención puedo dar ejemplos cómo se han concertado ciertas situaciones y cómo es posible y debemos pensar también en que se pueda llegar a acuerdos con los trabajadores, entre trabajadores y empleadores, para adecuar la economía y la perspectiva de las empresas. Excelente, muchas gracias. Me parece que Vicente Pacosello sí está. No sé si nos escuchas. Hola, Gonzalo. Hola, soy Mauricio. Gonzalo, sí, Gonzalo ya está en controles en este momento. Vicente, bueno, ya pudiendo tener tu participación. Y antes que nada, buenas noches, gracias por... Qué bien que se hayan solucionado los problemas técnicos que teníamos. En este sentido, te lanzo una pregunta que me gustaría que más o menos trates de sintetizar en unos 5 minutos como una presentación. ¿Cuál es la posición de la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia respecto a lo que viene a ser el despido en los tiempos del COVID? Por favor. Bien, muchas gracias a este medio tan importante y gracias por la invitación. Hemos tenido problemas pequeños por el tema de conexión.
por el tema de Wi-Fi y otros por el tema del Tigo. Bueno, como Confederación de Fabriles nosotros hemos tenido muchos ampliados virtuales, comités ejecutivos donde se ha analizado constantemente de lo que está pasando el sector fabril y todos los trabajadores a nivel nacional. Muy preocupados de lo que este último ha habido cierres de empresas, tanto en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, a nivel nacional. Por lo tanto, nosotros como Confederación de Fabriles hemos buscado reuniones con el Ministerio de Gobierno, perdón, el Ministerio de Trabajo, con la presidenta transitoria Áñez, lo cual no hemos podido ser atendidos, para hacer conocer, digamos, cuál sería la salida para este tema de los cierres de las empresas, el quiebre de las empresas, que hoy por hoy, digamos, han buscado otra forma de poder cerrar las empresas y despedir a los trabajadores. Entonces, nosotros como trabajadores preocupados, la posición del sector fabril es de que este gobierno de transición, la señora Áñez, tenga pues políticas claras de defender la estabilidad laboral. Muchos decretos han salido en favor de los trabajadores, pues decretos, pero lo cual no han sido cumplidos por los empresarios. No todos, pero la mayoría de los empresarios que han estado despidiendo a los trabajadores. El doctor Rodríguez, un saludo a él, el doctor Rodríguez, que conoce perfectamente el tema de los despidos a nivel nacional. Entonces, la posición de los trabajadores y de la Confederación de Trabajadores Fabriles de Bolivia, nosotros como Confederación hemos pedido de que demuestre muestras claras a este gobierno de defender la estabilidad laboral, lo cual no está haciendo. Vuelvo a decir, han salido decretos para defender la estabilidad laboral, lo cual no ha sido cumplido. No quiero mencionar, hay N empresas que están, digamos, amenazando para cerrar. Y peor todavía cuando este gobierno lo delega a los alcaldes, a las gobernaciones, para que puedan, digamos, ver cada departamento en el tema de la pandemia. Pues este último, mañana, por ejemplo, en Cochabamba prácticamente es una cuarentena rígida, lo cual muchos trabajadores, muchos empresarios no van a poder hacer sus actividades. Esto quiere decir de que va mermando más y más, y los empresarios, nosotros también nos ponemos en lugar de los empresarios. Si no trabajas, ¿de dónde van a pagar? Si no trabaja el trabajador, ¿de dónde el empresario también va a pagar? Entonces, por eso hay alcaldes que sin ver eso, lo decretan y listo. Y se dedican en otras cosas. Digo esto porque nosotros tenemos información que el alcalde de Cochabamba, por ejemplo, Leyes, se estaría, digamos, aprovechando otras cosas, firmar contratos millonadas, por ejemplo, por el tema del relleno sanitario, cosa que no nos compete. Pero como defensor de los trabajadores tenemos la obligación de informar de que también se va a llegar a despedir muchos trabajadores que trabajan hoy por hoy en el relleno sanitario en cara a cara. Ya nosotros tenemos información. Y así sucesivamente lo que está pasando a nivel nacional y muy lamentable de lo que está ocurriendo. Y asimismo el gobierno se está dedicando en otras cosas. Quisiéramos volver a pedir a este gobierno que muestre clara, que no se dedique en palabras, que no se dedique en otras cosas, más se dedica en difamar al gobierno anterior, más se habla del MAS, más se habla del Evo Morales. Cuando ellos están en el poder, pues están en sus manos y que demuestren. La verdad, con esto de los préstamos que que está haciendo la presidenta de más de 300 millones de dólares, la pregunta es si esa plata va a llegar a los empresarios, va a llegar a la población, o es que va a desaparecer como lo han hecho, por ejemplo, con tantas donaciones que ha habido otros países, por ejemplo, nos tenemos la información, Italia, España, Francia, Japón, Alemania, han mandado donaciones a Bolivia, pero esa plata no aparece. Esa es la preocupación del sector fabril y como trabajadores. Nosotros vamos a seguir peleando, estamos esperando, ya, y esta pandemia para nosotros incluso es muy lamentable de lo que está pasando, pero luego hablaremos del tema de la pandemia. Pero la posición de los trabajadores de la Confederación de Fabriles de Bolivia es de que este gobierno demuestre políticas claras para defender la estabilidad laboral. Súper, muchas gracias, Vicente. Una pregunta
primero para Erika, y si me pudiera responder en más o menos 1 minuto y medio, 2 minutos. Hablábamos de lo que viene a ser la informalidad, que en este momento la informalidad, insisto, supera el 70%. ¿Cuánto perjudica al sector informal el tema de la pandemia y también el tema de la cantidad de despidos que hay? Y contextualizando solamente un poco en esto, hemos hablado un poco de lo que vino a ser la relocalización después del 21060. Inmediatamente ocurrió la relocalización. Lo que pasó fue básicamente una competencia laboral informal. Es decir, la informalidad se volvió tan masiva que la competencia laboral también se volvió masiva. En ese sentido, ¿cuánto afecta a la informalidad, a lo que viene a ser el sector informal, que es el grueso de la población boliviana, el tema del COVID? Nosotros calculamos. Perdón, Vicente, era primero una pregunta para Erika y después te voy a dar una pregunta a ti, que justamente ya la tengo. Ya. Gracias. Por favor. Muchísimas gracias, Mauricio Zárate. Tu pregunta muy pertinente, pero también me gustaría enfatizar que la informalidad no solamente se encuentra en Bolivia, sino a nivel mundial. Justamente, la Organización Internacional del Trabajo no ha establecido que el 63%, ¿no?, de la población mundial es informal. Completamente de acuerdo con el doctor Rodríguez cuando establece que hay nuevos principios que se manejan, como la del trabajo decente, que es justamente donde se trata de plasmar no solamente los derechos humanos, ¿no?, o sea, los derechos económicos, sociales y culturales, pero también estos principios, ¿no?, tratan de establecer, de responder, ¿no?, a una realidad de nuestro contexto que justamente tiene que ver con la modernización. E insisto, en nuestras leyes, a pesar, ¿no?, de toda esta década, de toda la gestión de Evo Morales, que prácticamente se aprobaron como entre 100, tanto entre leyes y normativas, o sea, unas 100 leyes, estas de todos modos, digamos, no responden al problema estructural socioeconómico de nuestro Estado. Y he acá, ¿no?, tan pertinente la ilustración que nos hace el señor Pacosillo, que justamente esta es una problemática donde nos enfrentamos ante toda la normativa o la nomenclatura normativa y la realidad. No, precisamente es por esta situación que yo mencionaba que la 30 cuestión, segundos, o sea, Erika, por favor. okay, entonces, yo creo que se trata en el fondo de salvar a las empresas, se trata en el fondo de salvar a las empresas como fuentes de trabajo frente a la posibilidad del cierre de las empresas. Para terminar, admito que una cuestión todavía no analizada exhaustivamente reside en la posibilidad de que estas medidas de emergencia se conviertan en permanentes. Como bien lo dijo el señor Pacosillo, yo creo que las normativas y las políticas que se adoptaron fue en el marco, digamos, de la inmediatez, pero todavía no nos hemos proyectado a mediano y largo plazo. Muchísimas gracias, Erika, y también por el tema del tiempo. Ya, ahora sí, contigo, Vicente, una pregunta. Entendemos que esta es una situación totalmente diferente, que es una situación totalmente excepcional a la que se ha tenido antes. Sin embargo, y considerando lo que en parte tu presentación, ¿cuál viene a ser la diferencia más sustancial respecto al apoyo que tú como líder sindical puedes encontrar en lo que vino a ser el gobierno anterior y este gobierno? Tratando de entender cuál vino a ser el apoyo del gobierno en crisis que han existido a lo largo de los últimos 20 años. ¿Hay mucha diferencia? Por favor, Vicente. Más o menos 2 minutos, por favor, a modo de... Bueno, pero no lo he entendido también. No se escucha tan bueno. Si me lo puedes repetir, por favor. Sí, claro que sí. ¿Me escucha mejor ahora? Ahora sí, ahora sí. Perfecto. Hay una diferencia sustancial entre lo que vino a ser el trato a los trabajadores del anterior gobierno con el que viene a ser el trato actualmente, sobre todo, y si lo puedes sintetizar, en cierto tipo de crisis que han existido en algún momento.
Ya. Ya. Por Bueno, favor. ya en el trato, si comparamos con el anterior gobierno del MAS, por lo menos nos escuchaba, nos convocaba, o bien pedíamos una audiencia, pues nos aceptaba, nos escuchaba. Hoy por hoy nosotros hemos enviado 2 notas a la señora presidenta, pues nunca hemos sido escuchados. ¿Qué podemos hacer? Mínimamente el Ministerio de Trabajo nos escucha, pero no es tanto como, digamos, como la presidenta, ¿no? Quien, digamos, decide, saca decretos sin escuchar, sin consensuar. Entonces, esa es la diferencia que hay con el anterior, con este gobierno. Este gobierno saca decretos al estilo del dictador, saca decretos, pero hay decretos que se cumplen y hay otros decretos que no se cumplen. O sea, decretos que es a favor del gobierno, pues adelante, ¿no? Si hay que apresar a la gente, a los dirigentes, pues lo hacen. Hay decretos de cumplimiento a la ley, pues no lo hacen cumplir. Entonces, esa es la diferencia en cuanto al trato a los trabajadores. Tengo mucho que hablar, pero sé que el tiempo es oro. Yo quisiera aprovechar de lo que es el tema de la pandemia. Quiero denunciar públicamente que mucho se habla, ya a diario se saca cifras del tema de la pandemia. Lo encapsulan, cuarentena rígida, dicen hoy día tantos muertos, tantos decesos, pero yo les pregunto, ¿de dónde Perdón, sí. es al azar? ¿Por qué decimos al azar? Porque si Perdón, usted va mañana a la perdón, Caja Vicente, Nacional, ¿podría repetir? Se trancó y no quisiera que se quede sin su participación. ¿Podría repetir la última parte? No se le escuchó bien. bueno, lo que pasa con esto de las cifras que da el gobierno o el Ministerio de Salud, ¿de dónde sacan? Nos preguntamos, ¿de dónde sacan? Si cuando vos vas, mañana tienes supuestamente una enfermedad o bien una síntoma, vas a la Caja Nacional o vas a un centro médico, vas, haces fila desde las 5 de la mañana, 6 de la mañana, y si tienes suerte, a mediodía, digamos, te reciben, te sacan una prueba y después te mandan a tu casa. Después de días, después de semanas, recién te avisan si estás o no estás contagiado. Entonces, ¿cómo puedes manejar cifras? O sea, para nosotros es para callar a la gente, para callar a la humanidad. En otras palabras, señora Áñez está cumpliendo órdenes de afuera. Eso es lo que nosotros percibimos. Y por eso pedimos a todos los bolivianos y a la señora presidenta que si quiere hacer gestión, pues en el corto tiempo que le queda, que lo demuestre. Y que no sea, Muy digamos, bien. una servidora más del imperio. Eso es lo que yo quiero denunciar, Muy querido bien, Mauricio. Vicente. Gracias, Vicente. Bueno, y Gonzalo, ya te pudimos hacer la pregunta afortunadamente. Tengo una pregunta, la verdad, que sí me gustaría hacer y me van a matar la gente de producción, pero igual breve, por favor, en unos 2 minutos. ¿Tú crees, Gonzalo, igual en tu calidad de abogado laborista, que es necesario modificar la Ley General del Trabajo? Claro, pero hay que hacerlo con una proyección apegada a los derechos humanos. Tiene muchos defectos. Por ejemplo, hay artículos en los que establece que se debe contratar trabajadoras mujeres en un porcentaje muy limitado. Entonces, eso es inconcebible a estas alturas del desarrollo del derecho social, ¿no? Hay artículos que hablan de lo que es el trato a la organización sindical que ha sido superada por nuevos convenios internacionales y el rol que debe jugar la organización sindical es clave, porque sin organización sindical no hay progreso social, no hay vigencia, inclusive de estas normas de previsión de la pandemia. Todo lo que es la bioseguridad del sindicato debió activar de manera muy dinámica, es decir, muy comprometida, con medios de representación eficaces, pero están prácticamente como ignorados. Entonces hay muchas cosas que se puede cambiar. Pero en el tema de lo que tal vez preocupa es la estabilidad, la perspectiva de la industria y la existencia de un sector informal, hay que encontrar las causas donde corresponde. No olvidemos que, por ejemplo, la informalidad, ¿cuándo se dispara en Bolivia?
de 1985 adelante. Es decir, con el 21060 se decreta el disparar la cantidad de informales. Y ahora agarramos el argumento de la informalidad y queremos proponer una especie de nuevo 21060. ¿Para qué? Para que haya más informales. Entonces eso no tiene lógica. Y entender además qué significa el trabajador informal, cómo categoriza la OIT, y entre otras cosas es justamente porque es un trabajo precario. Por ejemplo, no tienen seguridad social. El trabajador por cuenta propia, el transportista, el comerciante minorista, no tiene seguridad social. ¿Por qué? Porque no tiene una relación de dependencia a través del cual pueda aportar para el seguro social de salud, ahora que estamos en plena pandemia. ¿Y quién debe responder por eso? ¿Cómo debe resolverse? Es el Estado. Por eso es que había la concepción inicial del aporte tripartito. En este momento el Estado como tal está 30 liberado segundos, por favor, Gonzalo. del seguro social de corto plazo y debiera honrar ese compromiso con el sector informal, porque además el sector informal le ha usado recursos al Estado. El Estado debió haber invertido para crear empleos, no lo hizo. Cada persona se buscó su empleo y debe recibir un apoyo del Estado. Entonces, de esa manera contribuiríamos a que salgan de la informalidad. Súper, muchísimas gracias. Bueno, con estas preguntas y ya habiendo aclarado cierto tipo de posiciones, podemos dar por acabado el primer bloque. Ahora entramos al segundo bloque. La lógica del segundo bloque parte de, si bien alguna pregunta dirigida especialmente a alguien, sí que se vuelva, después de una respuesta corta, un debate entre ustedes. Primero que nada, y habiendo acabado con este primer bloque, agradecemos al público y lanzamos la pregunta al público que pueden encontrar en la página de Facebook del CONADE. ¿Usted conoce a alguien que haya sido despedido durante la cuarentena aplicada por el gobierno? Estamos con Vicente Pacosillo, él es máximo dirigente de la Confederación General de Trabajadores de Bolivia, con Erika Rivera, ella es abogada y licenciada en filosofía, además de académica social y ensayista, y con Gonzalo Rodríguez, abogado especialista en derecho laboral. Lanzo una pregunta, si bien un poco dirigida a Gonzalo, sí me gustaría que insisto, que se reparte el debate. ¿Cuáles son los procedimientos que tiene que seguir una persona que fue despedida sin justificación en este periodo de pandemia? Mauricio, lo primero que debe hacer, y también a los oyentes televidentes, ¿no? Lo primero que debe hacer es obtener una citación a una única audiencia en la Jefatura Departamental de Trabajo de su departamento. En esa audiencia se harán presentes las partes. Si el empleador demuestra que había causal justificada de despido basada en el artículo 16 de la Ley General del Trabajo, posiblemente el despido se consolide. Pero si no hay esa causal justificada, como en este caso podrían intentar colocar la pandemia, no es causal justificada, va a salir una conminatoria de desincorporación. Esa conminatoria de desincorporación es de obligatorio cumplimiento. Si el empleador en 3 días no se incorpora al trabajador al mismo puesto, el trabajador puede optar por pedir el auxilio del mecanismo constitucional. Un tribunal constitucional podrá concederle la tutela en una acción de amparo constitucional y habrá vuelto al trabajo. ¿Qué ha pasado con esto para el empleador? Si se equivocó en el camino, al no tener una causal real, es que le va a costar la reincorporación y le va a costar los salarios por el tiempo que el trabajador estuvo cesante. Yo diría es un mal negocio. Entonces es preferible que busquen otras alternativas, y hay otras alternativas que en su momento podemos ver. Súper. Al respecto, ¿qué opinión tienes, Erika, respecto a, y evidentemente ya ampliando lo que le acabo de preguntar a Gonzalo, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia ha explicado que es verdad, muchas de las empresas más grandes del país van a poder soportar esta cuarentena. Pero ¿qué hacemos con las pymes? ¿Qué hacemos con las pequeñas empresas que literalmente dan trabajo a bolivianos y que, siendo totalmente honesto, durante 14 años han tenido condiciones extremadamente malas a nivel de cierto tipo, ni siquiera de favores, sino de condiciones para existir? En ese sentido, ¿qué hacemos con las pymes? ¿Qué hacemos con las pequeñas empresas que, insisto, dan trabajos formales y dignos a bolivianos, que en este momento no tienen las condiciones para poder seguir haciendo lo mismo? Por favor, Erika. Y esta ya es una pregunta un poco más abierta. Me gustaría que empiece Erika, pero que se amplíe en la participación tanto de Vicente como de Gonzalo. Por favor. Sí,
lo ilustró muy bien el doctor Rodríguez, el procedimiento, ¿no? en esta problemática. Simplemente me gustaría acotar también que es muy importante dentro de los rasgos y los elementos de la conciliación. Por eso es que es importante el diálogo entre empleador y empleadores, porque si bien la realidad nos atinge y vamos más allá, o sea, de la normativa expuesta, precisamente para que no ocurran estos despidos masivos, se deben llegar a acuerdos. Un ejemplo de ello es que en los salarios, en los pagos de estos, pueden ampliarse, ¿no? En diferentes meses, postergarse, pero no así, o sea, no puede haber reducciones porque estaríamos enfrentándonos, o sea, más allá del marco normativo. Entonces, se pueden llegar a determinados acuerdos justamente para no para no aniquilarnos unos a otros dentro de este escenario catastrófico. Referente a las pymes, considero que, bueno, si tengo un poquito más de tiempo, las organizaciones internacionales, a través de los mecanismos institucionales gubernamentales, ya nos han establecido determinadas políticas, determinados programas estratégicos para poder enfrentar esta crisis, y por supuesto que llegan a través de recomendaciones, no a través de convenios, y evidentemente lo que preocupa ahora, como bien lo explicaba el doctor Rodríguez, es referente que se requiere la intervención del Estado. Se está pensando dentro del marco intervencionista, es evidente una administración eficiente de los recursos materiales, ¿no? Que debemos disponer, y en ello la mayoría de los analistas se inclina, o la mayoría de los investigadores, en la inyección de capital a las pymes, y sobre todo a las pequeñas, medianas empresas, o sea, en síntesis, pero que tampoco debemos olvidarnos, o sea, de las empresas grandes. Excelente. Al respecto, Vicente, no sé cuál es tu opinión respecto a lo que está pasando para las pymes, para las pequeñas y medianas empresas que no tienen la condición que sí tienen empresas mucho más grandes para salir adelante después de esta pandemia. Por favor, Vicente. Bien, primero agradecer al doctor Rodríguez, ¿no? Lo que ha enfocado, eso es verdad. Eso sería, digamos, cómo digamos, debe proceder una empresa, un empresario. Hoy por hoy, lo que está pasando, ya, los empresarios han tomado otro camino, los malos empresarios, ya, y aprovechando esta pandemia. Han vulnerado decretos, han vulnerado leyes, la normativa laboral, la Ley General del Trabajo. Por ejemplo, ahora se han inventado la suspensión de actividades, como lo ha hecho con el Altifibers del Alto. En el Alto, por ejemplo, prácticamente dice, no, suspensión de actividad, no se trabaja más. Ya. En Cochabamba, Vidriolux, doctor conoce perfectamente, de la misma forma lo han cerrado. Y así sucesivamente, digamos, están esperando empresas que quieran cerrarlo, y la intención es deshacerse de la carga social. Esa es la idea de los empresarios. Vuelvo a decir, entendemos a los empresarios. Ahora que supuestamente este gobierno está a favor de las empresas, ¿por qué no? ¿Por qué el gobierno pues, no hace inyección económica a las empresas pequeñas, grandes y medianas? Tiene que haber esa inyección económica para que las empresas todavía puedan funcionar, porque de lo contrario, casi un 80% de la población boliviana estaremos sin fuentes laborales, contando a los informales, a los formales. Prácticamente va a ser un colapso total, no va a haber circulante, querido Mauricio. A eso estamos apuntando. Es de suma urgencia de que este gobierno haga algo por los bolivianos, no solo por los trabajadores sindicalizados, por todos los bolivianos. Y que no es... Se silenció el micrófono de... Ahora sí. Lo que está pasando es... Perdón, ahí corta. No se preocupe, no se preocupe. Sí. Lo que está pasando es eso. Nos encierran cuando la gente muere. Se molesta. Ya.
están llamando. Por favor. No. Sí. Entonces, eso es lo que está pasando en Bolivia. O sea, la gente está muriéndose de hambre más que de pandemia, de miedo, de terror. Y este gobierno del señor ministro Arturo Murillo se pasa amenazando, más se pasa hablando, criticando, pero sin hacer nada. Yo pedirle desde aquí que demuestre, que haga algo por los bolivianos. Perfecto. Tengo una duda y seguimos en línea con esta primera pregunta. Y me gustaría ahora hacerlo al revés, empezar con Vicente, luego con Eric y finalizar con Gonzalo. En este momento, la Asamblea Legislativa está controlada por el movimiento al socialismo. El movimiento al socialismo ha frenado créditos justamente que vienen a hacer para hacer algo con la pandemia. ¿Cuál es el rol y cuál es la tarea, en primer lugar, la tarea legal, pero también la tarea moral de la Asamblea Legislativa Plurinacional para hacer algo por los trabajadores en la pandemia en la que vivimos? Por favor, Vicente. Bien, sabemos que quieren hacer un préstamo de 327 millones de dólares de Fondo Monetario Internacional. Nosotros pensamos, por eso hace rato decía, ¿no? ¿Será que ese dinero va a ser para los bolivianos? Porque ya hemos visto en el tema de los respiradores, en el tema de las compras de los antimotines, que han hecho sobreprecio y prácticamente se camuflan entre ellos. Entonces, por eso la Asamblea, nosotros vemos de que está frenando esto. Aunque ese préstamo va a ser condicionado. Va a ser condicionado por el Fondo Monetario Internacional. Seguramente dirán, pues, vamos a dar tanta plata, pero después nosotros queremos esto. La otra duda es de que esa plata quedará para los bolivianos, sabiendo que mucho dinero se ha fugado. Entonces, eso para nosotros hay una traba, sí. La pregunta es que esa plata, si se va a quedar, si se va a cumplir, pues la Asamblea tiene que dar vía libre, ¿no? Pero de lo contrario, como estamos viendo, pues hay una duda. Y nos estamos endeudando otra vez. Bolivia se nos está yendo, como decía algún expresidente, Bolivia se nos muere, decían. Estamos llegando a eso. Ok. Al respecto, Erika, ¿cuál es el rol? Porque, insisto, tenemos un órgano legislativo que sí tiene tareas, que sí tiene responsabilidades. ¿Cuál es el rol de la Asamblea Legislativa en este sentido? Muy bien. Muy interesante la apreciación del compañero, perdón, me olvidé el apellido, Pacosillo, ¿verdad? Muy interesante porque es verdad, considero que hoy las políticas inmediatas, es decir, a corto y a mediano plazo específicamente, debe cuidarse que en el país no ocurra la deflación, que es mucho más peligroso incluso que la inflación. Completamente de acuerdo con el señor Pacosillo, porque debemos cuidar que no disminuya la demanda. Porque si la demanda, disminuye, precisamente el aparato productivo no va a poder a proyectarse a mediano plazo. Es en este sentido que considero que los decretos que se hicieron en el país en el último trimestre responden a las recomendaciones a nivel mundial, porque todos los estados están interviniendo, ¿no? Hasta los más liberales, en inyectar capital. Entonces acá encuentro también una tensión del señor Pacosillo en que él apura, ¿no? O considera que este gobierno debe aplicar políticas inmediatas, pero si articulamos, diferentes niveles, las diferentes dimensiones del Estado, empezando desde económico, jurídico, articulando diferentes dimensiones ante esta problemática que debe ser multidimensional. En ellas también se requiere pues precisamente estos préstamos que no solamente se están dando en el país, sino que es una política a nivel mundial, ¿no? Y para incentivar, ¿no? a las pymes, como habíamos hablado, se requiere un efectivo para esta inyección. En este sentido, abordando ya la pregunta que tú realizas concretamente,
el rol, o sea, del Poder Legislativo cumpliendo los principios constitucionales, uno fundamental, que es justamente el de fiscalizar, pero esto también, o sea, no se debe dar ese marco de obstaculización, es decir, no solamente el legislativo se queda en la fiscalización, sino que también debe cumplir sus principios constitucionales de toda nuestra ingeniería, de nuestra ingeniería normativa, de nuestra ingeniería constitucional, y justamente un principio fundamental es el de cooperación. Estoy de acuerdo con las observaciones políticas que hace el señor Pacosillo, porque tanto, o sea, el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no?, se dedican más a factores de índole inmediato, de intereses, o sea, políticos, y esa es la gran frustración que tenemos todos los ciudadanos, que en lugar de haber articulado políticas públicas a corto plazo, y además, pese a que es un gobierno de transición y que no puede resolver, o sea, esta situación, porque hay que proyectarse a mediano y largo plazo, pero debería ser, ¿no?, un inicio tanto del legislativo como del ejecutivo para poder, o sea, proyectarnos a políticas de Estado. No estoy partiendo de una diferenciación de una política de Estado, de una política pública, que incluso una política pública que se deberá desarrollar en el próximo año, en el próximo gobierno, por los próximos 5 años, pero una política de Estado apunta incluso a largo plazo. O sea que esta crisis debería haber representado una oportunidad, ¿no?, para modificar, o sea, no solamente nuestro contexto desde el aspecto normativo, económico, y por el contrario, no nos estamos quedando en mezquindades, en intereses completamente individualistas. Por ello es que yo comparto la frustración del señor Pacosillo, y yo considero que es lamentable que quienes llegan a ser parlamentarios, ¿no? Considero que todos mínimo deberían tomar una capacitación en ingeniería constitucional, por lo menos, y además, como tú planteaste, el elemento ético, ¿no?, que no estamos formados para servir, ¿no? Entonces yo creo que todo lo demás, lo que yo pueda expresar sería redundante. Muchísimas gracias, Erika. Gonzalo, para finalizar esta pregunta, ¿qué tiene que hacer la Asamblea Legislativa? Bueno, la Asamblea Legislativa tiene que actuar en función de los intereses generales de la sociedad boliviana, ¿no? Porque así como hay créditos que no aprueban, hay créditos que han aprobado. Investiguen los mismos medios de prensa. Los primeros 25 millones de créditos se han aprobado por esta Asamblea en plena cuarentena. Lo que pasa es que parece que quieren negociar dónde va a ir la plata. Tú averiguas, cualquiera averigua a qué proyectos se han comprometido esos primeros 25 millones, y resulta que se han repartido entre los municipios del Trópico de Cochabamba y los municipios de Santa Cruz. O sea, entre dos fuerzas políticas, ¿no? La gente del MAS y la gente de Demócratas que está en el gobierno. Y el país, entonces no puede ser. Esto tiene que conocer la opinión pública. Y tal vez el error del gobierno es no tener claro dónde va a ir los 300 y más millones, porque eso podría más bien haber hecho que la población participe y demande su aprobación. Entonces aquí hay un problema medio extraño entre ambas fuerzas, una que controla el Ejecutivo y otra el Legislativo, y nos están perjudicando a todos. Ahora, en relación a la pregunta que tú planteabas, si me permites, sobre qué hacer con las pequeñas y medianas empresas. No es suficiente hablar del tema de liquidez, de ofrecer créditos, un soporte financiero, en fin, el problema es tener un plan productivo para la emergencia, hacer de la emergencia y el encarar la crisis una oportunidad. Vamos a estar por lo menos hasta el mes de marzo del próximo año, 9 meses, viviendo prácticamente con medidas de bioseguridad. Tenemos que usar barbijos. ¿Y qué vamos a hacer? Si uno suma cuánto de barbijo tiene que comprar solo el sector público, ¿y de dónde estamos importando? ¿Acaso no era una oportunidad para producir con las pequeñas y medianas empresas? Esto se necesita. El mes de abril, en plena cuarentena, los compañeros acá de la Manaco, en Cochabamba, pidieron hablar con el ministro de Trabajo para saber cómo estaban definiendo la concesión o la adjudicación de la provisión de botas para las Fuerzas Armadas, para el Ejército, en fin. Es una cantidad grande y resulta que esto no está clarificado.
No vaya a ser que nos sorprendamos que vamos a estar importando de Corea, de China, y que es de nuestra industria nacional. Entonces, aquí hay muchas cosas que se puede hacer y para esto se requiere abrirse. Yo creo que el gobierno no se está abriendo a los sectores sociales. Tiene que hablar con la representación de los sectores sociales, confederaciones, federaciones, sean de sectores formales e informales, porque ahí va a conocer la realidad de ellos, pero también va a conocer las iniciativas, porque son sectores que están tomando algunas iniciativas, pero sin el apoyo suficiente. Hay sectores del comercio informal que se han vuelto, por ejemplo, vendedores ambulantes de fruta, de carne, están recorriendo lo que llaman los mercados ambulantes, han cambiado su forma de hacer la actividad de comercio que era la que tenían, pero se están adecuando. Entonces necesitan apoyo. Entonces en esto es clave lo que reclama Vicente, lógicamente se necesita un gobierno más concertador con la sociedad misma y eso es lo que le está faltando. Súper, muchísimas gracias. Pasando a esta segunda etapa del segundo bloque, y me gustaría otra vez volver a empezar con Vicente. Vicente, si pudieras activar y mantener tu cámara activa, te lo agradecería, pero entiendo que no está bien en internet, entonces si se tranca por eso, no te preocupes. Pero si pudieras mantenerlo, sería genial. Eh, Me gustaría empezar justamente contigo, Vicente, este segundo bloque, partiendo de cuáles son las mejores alternativas para, para detener esta ola de despidos masivos que hay, considerando, entre otras cosas, las intervenciones que habíamos tenido, que, bueno, este gobierno no ha llegado a tener la cantidad de reuniones que debió de haber tenido, no ha llegado a tener la cantidad de concertaciones con cierto tipo de sectores, muy parecido, por ejemplo, a lo que llegó a pasar, y tú lo sabrás muchísimo mejor que yo, con el tema de lo que viene a ser los fabriles durante 14 años, que han habido muchas reuniones donde los fabriles han reclamado al anterior gobierno y han dicho, no, ¿por qué no nos incluyen en las reuniones de la COP? Y el 2010, por ejemplo, eso explotó. Entonces, comprendiendo que hemos tenido un gobierno que venimos de un gobierno que no ha llegado a tener una concertación con todos los sectores, y desde el CONADE lo manifestamos también porque sabemos desde el punto de vista de COCA, de la CONAMAC, a un gobierno que tampoco se reúne con cierto tipo de sectores. ¿Cuáles son las medidas para contener esta ola de despidos? Por favor, Vicente, y después nos vamos con Gonzalo y finalizamos con Erika respecto a esta pregunta. Gracias, Mauricio. Para poder salir de manera conjunta de esta crisis pandémica, económica, es pues escuchar a la población, escuchar a los sectores sociales. Nosotros hemos intentado, más allá de lo que ella, como ha llegado a ser presidenta, pues hoy por hoy nos representa, ¿ya? Aunque duele decir eso, pero ya nos representa. Pero ella, ¿qué tiene que hacer? Escuchar a la gente, reunirse, escuchar y gobernar escuchando a la población. ¿Qué hace ella? Vuelvo a decir, saca decretos, N decretos, vía su Ministerio de Gobierno, amenazando a la gente, apresando a los dirigentes. Entonces, eso no es la forma. Cualquier rato esto va a reventar. Le digo, Mauricio, va a reventar esto y ahí va a ser tarde. Ya lo han dicho los mineros. El sector fabril es un sector muy especial. El sector fabril, a nivel nacional, somos pues el pulmón económico de Bolivia. Nosotros trabajamos, peleamos con la empresa privada, también peleamos con el Estado. Pero hay sectores afiliados a la COP que solo son estatales, con el gobierno y nada más. Y eso también velamos otros intereses. El más afectado, el sector más afectado es pues el sector industrial, ya sea pequeña, grande, mediana. Entonces, si esto no lo vamos a cuidar, ¿de dónde vamos a tener en el tema económico? ¿Con qué va a vivir Bolivia? ¿Con qué va a sobresalir? Si el gobierno no lo va a tomar en serio, lo que nos espera es grave. Nosotros ya habíamos dicho muchas veces, en muchas oportunidades, de lo que iba a pasar. Y está pasando esto. Y está en sus manos de este gobierno. No tenemos miedo para decir. Y en ese sentido, y si me permites que te lo pregunte, considerando que además lo explicaste en relativamente poco tiempo, entonces, eh,
¿qué hacemos con las circunstancias de salud que tenemos? Es decir, literalmente hemos tenido, y justamente, y está muy bien tu queja respecto a este gobierno se ha encargado de provisionar de gases lacrimógenos, de gases lacrimógenos, de antimotines. ¿Qué hacemos con un sistema de salud de 14 años, considerando que durante 14 años se le ha dado más presupuesto al Ministerio de la Presidencia que al Ministerio de Salud? ¿Qué hacemos con el tema de salud en contraste, en el evidente contraste con el tema que tú nos dices y que es una preocupación totalmente legítima de cómo salir adelante con un gobierno que no quiere hablar? ¿Cómo salir adelante con un gobierno que no quiere hablar y con un sistema de salud deplorable? Si es que no nos escucha, no va a escuchar al gobierno, o perdón, a los trabajadores, a los bolivianos, pues no vamos a poder salir. Según el gobierno, todos los días están haciendo gestiones, se está haciendo todo, sale la prensa, y hoy por hoy también quiero denunciar esto. Hay medios de comunicación totalmente derechizados, comprados por el gobierno. Nosotros salimos a reclamar como organizaciones sociales, no nos dan cobertura, no nos dan cobertura. Entonces, si estamos así, ¿dónde estamos apuntando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer? Eso no solo para los fabriles, para todos los bolivianos, lo que nos queda es grave. Lo que nos espera es grave. Ahora, si bien, digamos, en los 14 años, siempre hablamos de 14 años y no hablamos de más, de mucho más Y antes, de lo más, que va a claro, pasar, peor todavía, ya, siempre hablamos de eso, más nos dedicamos a hablar de eso que de otra cosa. Que lo hagan, que lo demuestren, que no sean de boca para afuera, que demuestren, que hagan, que queremos ver hechos. Si vas en este momento hay muchas denuncias, vas a un hospital, los mismos médicos no tienen el equipo de bioseguridad, los mismos médicos, no hay pruebas rápidas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hace si mañana nosotros vamos a opinar esto, le vamos a decir, vamos a ir a una marcha, nos van a tildar de masistas, nos van a decir sediciosos, nos van a decir golpistas, ya, eso es lo que está pasando. Ya prácticamente ya no hay libertad de expresión, no se puede hablar. Te están buscando, hasta te inventan pruebas. Entonces, por eso es hora de que este gobierno, que está tanto criticado en el pasado, pues está en sus manos en este momento que haga algo, que demuestre, que hagan hechos y no palabras. perfecto. Gracias, Vicente. Gonzalo, si nos podrías explicar cuáles son las medidas reales para contener para evitar en realidad y contener el despido masivo, por favor. No escuché la última palabra que dijiste. Para contener. El despido masivo de trabajadores que está existiendo. ¿Cuáles son las medidas concretas? Hablemos también ¿Está clara la pregunta? Sí, ¿cómo podemos contener la pérdida de opciones de empleo? ¿No es cierto? Porque en el sector informal no va a haber despido, sería un autodespido, pero se pierde un empleo y se pierde una opción de vida, de subsistencia. En todos los casos es justamente tratar de adaptar a las nuevas demandas, porque ha cambiado la demanda de la población. En muchos casos se podía antes consumir ciertos artículos, electrodomésticos, por ejemplo, pero ahora es más importante sobrevivir en cuanto a la alimentación. Entonces, toda la industria de alimentación debiera haberse potenciado y debe potenciarse. Y ahí es donde debiera prestarse el máximo apoyo. Se necesita insumos sanitarios. La parte de la industria que está destinada a eso debiera potenciarse. Y para eso se necesitan también políticas públicas. Lo propio en lo que es las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, es necesario también tomar en cuenta que para esto el Estado tiene que dar el ejemplo. Y el Estado es el que lamentablemente menos ejemplo está dando. Se habla también, por ejemplo, del teletrabajo como una opción que podría ayudar a descongestionar la atención de salud. Pero ¿cuánto están haciendo las cajas para crear el respaldo informático que permita telesalud? ¿Han tomado alguna iniciativa? El Ministerio de Trabajo, que ha reglamentado y ha presentado y se ha convertido en decreto toda una reglamentación para el teletrabajo, es una repartición que ha empezado por lo menos con alguna oficina suya como ministerio, ese teletrabajo, prestando servicios. No lo ha hecho. Fíjense que uno va al Ministerio de Trabajo con una queja, una orientación, le programan audiencia para dentro de 2 meses. Mientras tanto se puede morir, ¿no?
Entonces, hay una total ineficiencia y falta de visión. Entonces, esto es lo que hay que hacerle dar cuenta y, lógicamente, que los diferentes sectores pueden aportar. Yo he visto profesionales médicos de la caja que están haciendo esfuerzos sobrehumanos para ingresar a lo que es la teleconsulta, para inclusive proteger su propia integridad, porque ahora ya no saben quién está con el virus, quién no, y están en riesgo, pero no pueden dejar de atender. Y si ellos también tal vez están y son asintomáticos, pueden contagiar al paciente. Entonces, por una cuestión hasta ética, están muy interesados en hacer una teleconsulta, pero ¿quién les dé el apoyo? Y ahí vemos una ausencia de Estado. Entonces, acá está faltando iniciativas, está faltando políticas prácticas orientadas a la producción y, en consecuencia, al rescate de los puestos de trabajo. No solamente anunciando miles de millones de dinero, ¿no? Va a haber esto, como si el dinero de por sí hicieran las cosas. Lo que falta son ideas, son políticas, son acciones y ejemplos de conducta pública, es decir, de las autoridades para defender los puestos de trabajo y crear también nuevos puestos de trabajo. Excelente, muchas gracias, Gonzalo. Erika, bueno, primero quiero mantener esa pregunta, pero después te voy a lanzar otra pregunta que me tengo guardada. Eh, ¿Cuáles son las mejores medidas para evitar un despido masivo en este momento? Me gustaría muchísimo complementar algunas cuestionantes que tú lanzaste. Por Me favor, parece por favor. excelente la crítica que haces en que los presupuestos se hayan dirigido en mayor medida a los diferentes ministerios como el de la Presidencia, el Ministerio de Gobierno, en detrimento del Ministerio de Salud. Evidentemente que no hubo un criterio de eficiencia y mucho peor creatividad, pero desde el ámbito, ¿no?, de la seguridad y defensa del Estado, yo considero, ¿no?, que los diferentes factores del Estado están y deben estar acompañadas, ¿no?, con políticas públicas a través de los diferentes ministerios. Y por lo tanto, digamos, no se puede evadir la responsabilidad de que cada brazo de nuestro Estado necesita un presupuesto y por lo tanto, digamos, no debe irse en detrimento de las otras áreas de nuestro Estado, como ser la seguridad y defensa, que es muy importante. Mi primera observación. Todo lo demás, o sea, me parece excelente esto de la ineficiencia y de la falta de creatividad, reitero. Por un lado. Por otro lado, evidentemente, ahora cuando teníamos la oportunidad, o cuando yo creo que aún se tiene, se debería fortalecer el sistema de salud, sobre todo con las UTIs o unidades de terapia intensiva que tanto ha reclamado el sistema médico, la dirección de médicos intensivos en el país, y evidentemente hemos visto una falencia total, tal vez por la incompetencia de recursos humanos calificados dentro de la instancia gubernamental de nuestro país. Entonces, estas son mis observaciones al respecto y simplemente podría decir que no hay soluciones, planes simples, porque estamos ante una situación mundial totalmente nueva, pero yo considero que debemos pensar ya no solamente desde el ámbito de la seguridad y defensa que se establece solamente en el ámbito nacional. Hoy más que nunca debemos ampliar nuestra visión y debemos pensar ya desde el ámbito de la seguridad humana, lo que es una conceptualización que se está desarrollando desde 1994, pero que nosotros lamentablemente estamos atrasados, ¿no?, ante las concepciones mundiales de la protección de los seres humanos y en las diferentes dimensiones, desde el área de salud, económica, la cuestión laboral y todos los factores que se requiere para el desarrollo del ser humano, de un individuo, de la vida humana. Es en este sentido que también es comprensible, ¿no?, que el sector fabril, tampoco puedo dejar de ser crítica con algunas concepciones que se han vertido en este debate. Si bien es comprensible que el sector fabril y manufacturero suponga que es la víctima principal de políticas gubernamentales, pero todos los sectores están en crisis. Ningún otro gobierno lo haría sustancialmente mejor si hacemos las reflexiones y análisis a nivel latinoamericano, aquí tan cerca Perú y los países que nos rodean.
Entonces, considero también que las quejas contra los medios, llamándolos vendidos al capital, también considero que son poco fundamentadas. Todos quieren soluciones rápidas y critican a los medios y al gobierno, pero no hay propuestas realmente originales, factibles y bien pensadas. Y considero que justamente estos espacios son los que nos permiten desplegar la concientización de una ciudadanía activa. Es decir, que todos tenemos que aportar, reflexionar, pensar, y completamente de acuerdo con el doctor Rodríguez, es que debemos aprender a desplegar creatividad, ingenio, y tenemos que apostar evidentemente, ¿no?, a la mejora de nuestros recursos humanos. Y si tuviéramos que hablar de los otros brazos del Estado, que es educación y demás, evidentemente este debate sería muy largo. Súper, súper, muchísimas gracias, Erika. Has preguntado y te me has adelantado a la pregunta que te iba a hacer. También gracias por eso. Pero de todos modos la voy a sintetizar un poquito, solo por una pequeña duda que tengo. Es necesario que el Estado, entendiendo al Estado no solamente como el gobierno central ejecutivo, sino como el gobierno central ejecutivo, legislativo, los gobiernos departamentales, municipales, se humanicen en este momento. ¿Están siendo humanos o están siendo extremadamente políticos? Yeah, yo creo que tu pregunta es neurálgica, la pregunta que haces, porque hoy, o sea, el mundo está con la corriente de la seguridad humana. eh, Todos los países no están trabajando, o sea, a nivel internacional, con la cooperación internacional, es decir, que se requiere, ¿no?, una comunicación global y conductas, actitudes y proyectos a nivel global, donde todos los estados interactúan. Y además, evidentemente, es un factor que debe enfrentarse de forma multidimensional. Pero yo creo que en el país, o sea, precisamente tenemos un sesgo en nuestras visiones, ¿no?, de proyecciones a largo plazo, ¿no?, donde todos quienes tienen la mínima oportunidad de conformar parte del aparato gubernamental, como tú lo mencionas, hemos visto, ¿no?, que lamentablemente ha sido un asalto a las arcas del Estado y en las diferentes yo creo que en los diferentes estamentos desde el Estado, es decir, desde los cargos ejecutivos hasta los últimos, es decir, que el elemento ético ha sido un factor, ¿no?, que nos debe llevar a la reflexión, justamente para poder en confrontar esta problemática entre teoría y práctica, ¿no?, entre la cuestión doctrinaria, teórica y la realidad. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos presentamos en diferentes instancias y, como tú bien ya lo dijiste, ¿no?, actuamos de manera completamente, no sé si decir, descabellada, ¿no?, por no repetir lo que tú mencionaste, donde todo el mundo quiere enriquecerse rápidamente. Y aquí también yo misma, ¿no?, acabo de darme cuenta que así sean recursos altamente calificados, si no va acompañado de un elemento ético, evidentemente no se hace nada por el bien común, no por el bien de nuestro Estado, por el fortalecimiento de nuestro Estado a largo plazo. Muchísimas gracias, Erika. Pero para concluir, una última pregunta, y esta vez voy a empezar con Vicente, voy a seguir con Erika y voy a finalizar con Gonzalo, que ya es una pregunta bastante política. No me gustaría que entremos a lo que viene a ser el tema de las elecciones, cuando lo que voy a plantear va a ser más para ejemplificar mejor mi pregunta. Vicente, en este momento, las consideraciones, y tú como representante sindical nos vas a poder dar una posición un poco más oficial al respecto. La posición de los sectores, entre estos, de los trabajadores y de los partidos, tienen que dejar el sesgo ideológico y político justamente para encarar la pandemia de manera más estructural. Es necesario, y esa es la pregunta concreta, es necesario despintarse de tintes ideológicos, políticos y partidarios para solucionar esto como país. Por favor, Vicente.
El micrófono está apagado. Gracias, Mauricio. Ahora sí, un poco quiero aclararlo a la licenciada Erika, el por qué, digamos, el tema de los medios de comunicación. Nosotros hemos vivido, hemos palpado, licenciada. Vas a una conferencia de prensa, ¿ya? Medios de comunicación que nos preguntan, hablamos, sacan lo necesario, lo que les conviene, a eso me voy. O sea, ahí está probado, está comprobado, y sabemos de dónde hablamos. Entonces, por eso hablo esto, ¿no? Lo que preguntaba Mauricio, es verdad, a veces lo que opinamos no nos sirve. Decía, ¿no? ¿Por qué no proponen? ¿Para qué proponer? Porque este gobierno no te escucha. Sería bueno que nos pueda convocar una reunión y proponer para que Bolivia salga adelante. A veces perdemos tiempo. Obviamente tiene que quitarse el color político, pero pareciera que no, en el fondo no lo quieren dejar. Ya este gobierno ha entrado por 3 meses y ha dicho, incluso ha entrado llorando, ha dicho voy a llevar elecciones. Pero ¿qué estamos viendo? Está nomás metido, incluso ha sido candidata. Doria Medina, que no quería ser su vicepresidente. Así estamos llenos de gente podrida, gente que no va a hacer nada por Bolivia. En vano vamos a proponer. Por eso vuelvo a decir de que pongan el color de la camiseta a un lado, el color político, y que hagan algo por Bolivia, que demuestren, vuelva esa palabra. Y lo que decía el doctor hace rato, ¿cuál sería, digamos, para salir? Nosotros hemos visto en esta pandemia, sí, si bien se han cerrado las fronteras, pues empresas que han podido, digamos, mejorar, porque en el pasado entraban productos de otros países. Ahora, lo que nosotros siempre habíamos anhelado, consumir lo nuestro, valorar nuestra producción nacional. Una de las formas para poder, digamos, valorar lo que hacemos los bolivianos. Porque últimamente entraban productos chinos, ropas usadas, que ha liquidado a muchas empresas nacionales. Entonces, por eso, una de las propuestas es de que tiene que potenciarse, consumir lo nuestro, valorar lo que nosotros producimos como bolivianos. Entonces, eso de mi Perfecto. parte, Mauricio. Una pequeña pregunta, justamente aprovechando que tienes un minuto, más o menos un minuto más, Gracias. y respecto a lo que justamente nos planteas, los cierres que han habido antes, el cierre de Natex, el cierre de Guanuni, que al final los trabajadores se quedaron sin trabajo y fue desesperante el tema de Guanuni. Considerando ese pequeño pasado, que no es un pasado tan largo, es un pasado reciente, el cierre de Natex y lo que pasó con Guanuni, ¿qué es lo que tiene que hacer este gobierno desde un punto de vista muy ideológico para no cometer ese error y esa violación de derechos contra los trabajadores? ¿Dialogar? Así es. Tiene que escuchar mínimamente a las organizaciones sociales para salir adelante, ¿sí? Nos duele el cierre de la empresa en Atex, una empresa grande que aglutinaba más de 1,000 trabajadores. ¿Ya? Ahora se está viendo igual, peor todavía. Entonces, escuchar a la población, reunir, no le vamos a pellizcar a la señora presidenta, que nos convoque y de manera conjunta pues vamos a salir adelante, pero si no, saca decretos y amenazas por todo lado, no vamos a salir adelante. Entonces, como yo hablo, el lenguaje del trabajador, o sea, eso es nuestro sentir de los trabajadores. Súper, muchísimas gracias, Vicente. Erika, vuelvo al mismo punto. ¿Es necesario despolitizarnos, desideologizarnos para salir adelante como país? ¿O al final sí tienen que primar en cierto medio cierto tipo de intereses? Bueno, un aspecto en torno al debate Y que perdón que te interrumpa. Y respecto a la alusión de Vicente, por supuesto, pues, tienes que responder, por favor. sí, considero que el señor Pacosillo, o sea, critique, bueno, a mí me llama la atención que él critique duramente y con justicia, ¿no?, a este gobierno, pero se olvida también que los regímenes anteriores no hicieron nada diferente. O sea, yo considero que aún continúa la carencia de ideas y planes originales, ¿no? Y esta también, o sea, es la problemática de nuestro país. Pero a mí me gustaría compartir, ¿no?, una reflexión en torno a las ciencias sociales, o desde esta perspectiva,
En torno a lo que tú planteas, ¿no? A las alternativas de los despidos masivos, yo considero o he visto que las ciencias sociales no han establecido hasta ahora una sola estrategia como la mejor alternativa para detener la posible ola de despidos masivos. Entonces, por eso es que considero que desde todos los niveles y desde todos los sectores de nuestra sociedad, así como hacía la observación al sector fabril, veo que desde las ciencias sociales tampoco no se ha trabajado para detener, ni se, estamos tal vez iniciando esta reflexión acá en este programa, pero por todo lo que pude observar, investigar, no hay, o sea, la mejor alternativa para detener esta posible ola de despidos masivos como tú lo planteaste, ¿no? A la pregunta que tú planteaste. Como estamos ante una situación novedosa y única de la historia de los últimos siglos, no hay todavía un análisis realmente adecuado ni una estrategia contundente para solucionar este grave problema, reiterando lo que dije. Estamos ante un vacío normativo en el plano legal y frente a una carencia de planes realmente convincentes en este caso. Se puede adelantar la tesis de que las relaciones laborales no volverán a ser las mismas que antes de la pandemia. Por otra parte, se puede afirmar que no hay que modificar la realidad para adaptarla a las normas jurídicas, sino que éstas deben corresponder a la realidad económica y sobre todo al avance tecnológico. Entonces yo me sumo al doctor Rodríguez, donde se requiere, ¿no?, una celeridad en la adaptabilidad. Creo que al final, ante esta nueva situación y que no va a ser próxima la solución, al fin, como hemos visto, creo que no sobrevivirán los más fuertes o los más inteligentes, sino los que tengan capacidad de adaptación. Quienes no se adapten estaremos, o sea, perdidos y excluidos de las relaciones sociales futuras. Es probable, ¿no?, que la pandemia del coronavirus acelere a nivel mundial una modificación de las relaciones laborales en detrimento del empleo pleno y a favor de la automatización de los terrenos de la industria y de los servicios. Esto ya se puede percibir en los países altamente desarrollados que combinan la evolución tecnológica con una tasa relativamente alta de desempleo. Ante esta constelación se puede decir que las ciencias sociales y políticas no han concebido alternativas realistas para detener un desarrollo laboral que tiende paulatinamente a la robotización y al empleo de menos trabajadores de carne y hueso. O sea, estoy pensando... Un minuto, por favor, Erika. Entonces, observando todos estos fenómenos, se puede concluir que la triangulación Estado, empleador y trabajador se ha modificado y ha complejizado las tensiones obrero-patronales, que nos perfila al desafío de la adecuación de la nomenclatura jurídico-económica a los nuevos tiempos, que podrían otorgar la oportunidad ante esta crisis de mover la frontera del 63% de informales hacia la formalidad laboral. Me detengo acá para hacer luego otras complementaciones. Sería la última intervención. Si pudieras 30 segundos para cerrar en ese caso, por favor. Gracias, Mauricio. Bueno, con Erika, perdón. bueno, es la última intervención de cada uno y después Gonzalo, por supuesto, tienen 5 minutos acorde al tiempo que tuvieron los otros dos panelistas. Bueno, por favor, Erika. Para ceder la palabra al doctor Rodríguez, mejor seré concreta. Yo creo que debo ser responsable, que debo ser crítica conmigo misma, y creo que en este momento, si yo pudiera anticipar, o sea, una solución, considero que sería demagógico y estaría repitiendo lo que ya muchos, o sea, dijeron en nuestra sociedad. Debo ser honesta, pero yo creo que los inicios están dados para la reflexión y la interacción entre todos nosotros para promover la ciudadanía activa y podamos, o sea, orientarnos hacia políticas de Estado. Es lo mínimo que puedo avisorar, porque creo que plantear otras cosas sería solamente divagar, o sea, en lo teórico, y no sería nada novedoso, y nos encontramos ante
la urgencia de plantear elementos originales, ¿no?, en la problemática de nuestro Estado y también, o sea, en el marco internacional. Muchísimas gracias, Muchas Erika. gracias. Gonzalo, por favor, para finalizar, respecto a este punto, Gracias, y Mauricio. obviamente, si deseas dar una conclusión. Lógicamente que la solución a los grandes problemas de toda sociedad pasa por la construcción de consensos. Y para construir esos consensos tiene que haber voluntad, predisposición, o en otras palabras, siendo muy benignos, debiéramos, quienes tenemos una militancia política, honrar por lo menos aquella filosofía que decimos que tiene nuestra línea política, que es el de estar al servicio de la población. En consecuencia, disculpen la interrupción. En consecuencia, lo más importante es que haya esa voluntad política, pero que todavía hay que cultivarla. Hay que cultivarla porque hemos vivido en estos últimos casi década y media o más, una especie de cultura de la confrontación. Y cuando hay una cultura de la confrontación, lo que menos hay es voluntad de negociar, de hablar, de ponerse de acuerdo. Entonces, hay que construir esa voluntad política a partir de la necesidad impostergable ahora, porque estamos frente a una crisis múltiple. Una crisis sanitaria que no ha concluido ni va a concluir el 31 de julio, por ejemplo, ¿no? Esto va a estar hasta el año 2021. Y encarar una crisis sanitaria todo ese tiempo solo es posible para que sea exitosa. La lucha tiene que haber un acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas, haya o no haya elecciones. Si hay elecciones, habrá un nuevo gobierno, ese nuevo gobierno igual tiene que llegar a acuerdos. Es imposible pensar que pueda encarar o resolver eficazmente sin acuerdos. Pero decía, la crisis no solo es sanitaria, es económica, que dentro de lo económico está el tema del empleo, pero también está el futuro de, digamos así, la forma de producir. Va a cambiar, el mundo está cambiando, hay nuevas modalidades de trabajo, nuevas modalidades de uso de la tecnología y por tanto eso necesitamos concertar, acordar y ayudarnos. En el ámbito social hay múltiples aspectos de ocupación de las personas. Implica la crisis de la educación. ¿Cómo vamos a encarar la crisis de la educación? En este momento estamos debatiendo si están aprendiendo o no están aprendiendo los niños con la educación virtual. Y si ese es el medio que se va a hacer más común en el mundo, tenemos que ser eficaz para que estemos seguros que realmente se enseña a través de la educación virtual. Pero eso implica ponernos de acuerdo padres de familia, docentes, autoridades. Entonces, en todo se necesita consensuar. Y lo que está faltando es justamente esa cultura de construcción de consensos que no se cultivó más antes, pero ahora hay que empezar a hacerlo. Y no solamente es por si acaso para las fuerzas políticas, es también para las mismas organizaciones sociales, para todos. De pronto que había una confrontación siempre dura entre trabajadores y empleadores, entre empresarios y obreros, por ejemplo, pero ahora tenemos enemigos comunes, ¿no? Porque nos está a punto de hacer desaparecer a trabajadores y empleadores. Entonces necesitamos encarar cosas de manera conjunta. Tal vez habrá que reorientar la actividad de la empresa, ¿no? Habrá que readecuar la forma de trabajo. Y en todos los casos es un conjunto muy grande de políticas públicas que si no se llega a dialogar con la sociedad y con los involucrados como actores orgánicos, políticos, sociales, lógicamente no se va a poder avanzar. Fíjense ustedes que y hay discusión sobre dónde va a ir la inversión, claro, no se ha socializado. Hay discusión sobre los primeros avances de ingresar a la educación virtual, si está bien, está mal. Si todo eso se hubiera agilizado, es decir, en medio de tanta rapidez con que hay que tomar decisiones, se hubiera consultado, sin duda se hubiera allanado muchas de las contradicciones y oposiciones. Entonces acá lo necesario es el diálogo, la construcción de consensos entre todos. No quiere decir que por eso dejemos de ser lo que somos, perdamos identidad, que el obrero deje de pensar como obrero o el empleador deje de pensar como empresario. Lo que pasa es que estando en la condición en que cada uno esté, pensemos también por intereses comunes. Y eso es lo importante que también aprenda el mundo político, que podemos mantenernos en una posición doctrinaria, ideológica, pero por encima de todo está el interés del país, de la sociedad boliviana, del pueblo boliviano, de cada uno de los sectores del pueblo boliviano. Entonces, ese es el desafío que tenemos de aquí en adelante y ojalá pudiéramos todos contribuir. Y sin duda yo creo que el CONADE va a aportar en eso, que ya tiene mucha experiencia. Por si acaso, si no se hace así, y esta es la parte final de mi intervención, yo creo que la sociedad va a terminar imponiendo.
No se olviden que a veces un gobierno puede tener legalidad, puede tener legitimidad, puede creer que tiene la razón, imponer al país, a la sociedad cosas, pero la sociedad cuando va sumando voces, fuerza y se hace escuchar, impone. Y la mejor prueba es haber abrogado el código del sistema penal boliviano. Nadie pensó que se iba a abrogar, pero se hizo. Y no es que nos agarramos a bala en las calles, sino se movilizó la gente, tomó conciencia, se unió, su voz fue tan fuerte, ni tampoco era cuestión de pedirle al gobierno que renuncie, por ejemplo, no había que cambiar objetivos, había que respetar un gobierno en ejercicio legítimo, simplemente que ese código se abrogue y terminó abrogado. Entonces, es posible generar, si se quiere, aproximaciones entre diferentes sectores sociales y políticos, sobre todo si hay voluntad y también, por cierto, si hay aportes, si hay planteamientos concretos, porque la verdad es que con voluntad también, pero sin norte, puede que no lleguemos a ningún lado. Muchísimas gracias. Bueno, con eso damos por concluido el programa de Cuarentena Política de este domingo, dejando la pregunta en Facebook, en la página de Facebook del CONADE. ¿Conoce algún plan o política que haya implementado el gobierno para contrarrestar los despidos masivos? Y bueno, solamente a modo de conclusiones y de reflexión, tiene que humanizarse, tiene que actualizarse y tiene que cambiar el sistema laboral. El gobierno tiene que empezar a dialogar. Las industrias y también el gobierno tienen que empezar a ser creativos respecto a cómo impulsar la industria boliviana. Y tenemos que construir una verdadera voluntad política a partir del aporte de todos los sectores. Primero que nada, muchísimas gracias a los invitados, muchísimas gracias Vicente, muchísimas gracias Erika, Gonzalo por haber aceptado estar acá. Espero que hayan pasado al menos tan bien como yo, que me parece que fue un sector de aprendizaje increíble. Y como siempre, muchísimas gracias a todas las plataformas, a toda la sociedad civil que es parte del CONADE. Con eso, hasta el próximo domingo. Muchas gracias.